dos virtudes indispensables en el cristiano, sin los cuales cualesquiera de los dos no hay vida. Tienen que estar estos dos elementos en nosotros. Y está en Proverbios, en el capítulo 9. En el versículo 9, 10 y 11, donde dice así, en el nombre de Jesús: da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, años de vida te añadirán. La nueva vida en Jesús es la inteligencia, es el conocimiento verdadero. Hay una palabra que usted y yo la hemos leído en alguna oportunidad, que la entendemos, allá en Jeremías, donde dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando la palabra del Señor dice, clama a mí, obviamente le está diciendo a sus hijos. Porque si la persona no tiene a Dios, no hay inteligencia. Habrá conocimiento de muchas cosas si ha sido una persona estudiosa, pero cuando la palabra del Señor hace hincapié en la inteligencia y en la sabiduría, habla de la inteligencia espiritual, de la sabiduría espiritual, que es la que a nosotros nos da vida ahora y para siempre. Y por eso, iniciando esta nueva temporada, qué importante conocer qué es lo que me va a llevar a mí a la prosperidad, qué es lo que me va a llevar a mí adelante. Y a medida que avanzamos, cada persona tiene que irse dando cuenta que el conocimiento de Dios se hace mucho más urgente. La prioridad es yo conocer de Dios, es yo entender a Dios, es yo saber caminar con Dios. Pasaron unas fechas un poco peligrosas. Si alguno deslizó, abogado tenemos para con nosotros delante del Padre, a Jesucristo el justo, pero no pensando en que cada año eso se podrá hacer. Hablaba alguien y decía, ¿qué hago yo si ante mi esposo y mis hijos inconversos, plena Nochebuena, encienden la vitrola y la única persona que se escapó de bailar fui yo porque me les escondí?
¿Qué hago? Ojo líder, primero analiza el caso antes de decir voy a quitar el grupo. Hay casos muy forzosos, porque esa persona que hubiese pasado un caso así o similar, le va a clamar a Dios para que de aquí a un año ya tenga a su esposo que también le va a ayudar a defenderla y ya no va a haber más bailes ni más cosas, porque nuestra santificación y nuestro conocimiento en Dios va de progreso en progreso y de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento y de victoria en victoria hasta que lleguemos a la perfección de Jesús. ¿Lo logramos? Lo logramos. Pero entonces la palabra del Señor nos muestra que hay dos virtudes en nosotros, las cuales no pueden faltar. Y están aquí escritas, y es el temor a Dios y el amor a Dios. Si no hay amor a Dios, está frito. Si no hay temor de Dios, está asado. No hay nada. Somos diligentes en esto porque son indispensables. Y es algo que nosotros nos vamos a ir dando cuenta ahora al comenzar estos tiempos. ¿Están listos para comenzar estos tiempos? ¿Y los otros están listos para comenzar este tiempo? Es tiempo de un nuevo comienzo en lo que Dios nos dice, nos exige. Y por eso, tan pronto comienza la relación con el Señor, empieza la sabiduría a revolucionar nuestras vidas. Y es una sabiduría espectacular. La única sabiduría que llena de gozo. Porque está bien que hayas pasado con un puntaje espectacular en la universidad, pero al otro día te viene otro desafío, tienes que pasar otra cosa. Mas en la bendición de Jehová de los ejércitos tenemos la gloria de Él. Hemos llenado las expectativas de Dios. Entonces viene una sabiduría que nos colma de gozo, que nos pone a pensar. Y esta sabiduría nos lleva a conocer cosas grandes. Y las cosas grandes que Él nos lleva a conocer son tales como donde comienzo a darme cuenta que no estoy solo. Multitud de personas. No sé hasta dónde permanecen. Pero cuando el Señor trae esa luz sobre la vida y sobre el corazón de la persona, es un llenar de gozo y de alegría de una manera sobrenatural, porque dice, ahora me doy cuenta que realmente Dios existe. Porque hay diferencias. A mí cuando me dice alguien, ahora sí conocéis al verdadero Dios, yo me pongo a mirar que en la religión tradicional que me enseñaron desde que estaba pequeño, a mí me enseñaron a conocer al verdadero Dios. Me hablaban de Jesucristo, me enseñaron el credo. Y el credo es bíblico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en lo invisible, en lo visible y lo invisible. Y de él ahí para arriba está hablando solamente de Cristo, que Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Solo que ahora que Él llega a mi vida, a ese Cristo glorioso que yo lo creía muerto cada año, al cual le ayudaba de pronto con oración a otros
diciendo: interceda por mí, porque ese Cristo está muy lejos. Ese Dios está muy lejos. Solo que anteriormente pensábamos que si no íbamos donde nuestros ayudantes, nuestras relaciones con San Jacinto, etcétera, 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 no podíamos llegar allá. Pero una de las grandes verdades que tú descubres cuando llega Jesucristo a tu vida, es que tú estás vivo por Él, y segundo, Él está ahí para albergar tu corazón, entrar a tu corazón y vivir en ti. Para mí es un gran descubrimiento que hay un gran Dios que no está en los remotos de los remotos, sino que solamente hablo y Él me escucha. Y sé que Él está para bendecirme y para bendecir esta tierra, y que pacientemente espera que la humanidad se convierta a Él para bendecir la humanidad entera. Y bienaventurado a los hombres de buena voluntad sobre esta tierra, que le prestan atención a ese Rey de Reyes y a ese Señor de Señores. Es una inteligencia espectacular yo darme cuenta de eso, que hay un gran Dios y que me envuelve, que está conmigo. Por muchos rosarios que tú le tiraras al aire, nunca veías a Dios cerca. Pero cuando llegaste aquel día y le dijiste: Jesucristo, tú eres mi Dios, y Él tocó tu corazón, a toda hora lo sientes al pie tuyo. Lo sientes caminar contigo. Sientes que te habla de una manera o de otra. Cosas grandes que comenzamos a descubrir cuando Jesús llega a nosotros. Que Cristo vive. Y algo muy especial que tienes que acomodarlo a tu espíritu en esta noche: que el Padre es nuestro Padre. Tenemos un Padre. Y comenzamos a analizar las cosas tan bonitas y tan especiales que recuerda a tu papá. Yo a mi papá medio lo recuerdo. Y ya ahora que eres creyente, comienza a analizar de aquí hacia atrás. Comienza a mirar los peligros en donde estuviste. Comienza a recordar cuando alguien aún te trató de dañar. Y aunque no eras un creyente, ahí estaba papá. A tal punto que yo a mis nietos, a mis nietas y a ese nieto, ¿sabes cómo oro por ellos? Le digo: Padre, ¿cómo me cuidaste a mí? Cuídales a ellos. Porque yo conocí a Jesús después de casado, después de ya tener familia, pero me voy hacia atrás y descubro que mi papá estuvo ahí desde que yo estaba en el vientre de mamá. No recuerdo cuando nací. Pero lo que contaban fue que aún de niño estuve a punto de morir.
Ya cuando me di cuenta de mi vida, recuerdo que yo era pequeño. Vivía en la última casa del pueblo. Recuerdo que había que pasar callejones para ir a la casa. Donde personas salieron de pronto a hacerme daño. Y desde aquí veo la mano de Jehová apretándome en el hueco de su mano. Por eso digo, cuídalos como me cuidaste a mí. Y sello la oración ahí. En mi adolescencia, solo. Mi mamá murió teniendo yo 10 años. Éramos 9 muchachos en la casa, yo estaba más o menos en el medio. Y cuando mamá murió, el hogar se abrió. El menor salió para un lado, la que seguía se fue con la madrina, el otro se fue con el otro se fue para una finca, yo me fui con una hermana, el otro se fue a andar a la calle, el otro se fue. Y por la misericordia de Jehová en mi casa no hay un solo drogadicto, porque Jehová los guardó, nos guardó y nos guardará. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Padre que siempre nos ha cuidado. Mira hacia atrás. Para mí es una revelación supremamente grande cuando conozco a Jesús. Si yo no hubiera conocido a Jesús, no me hubiera dado cuenta. De pronto me pondría a pensar en eso, pero diría, ¿qué es? Eso fue suerte. Ningún tipo de suerte mío, porque Jehová es toda mi fortuna, toda mi suerte, todo mi Dios, todo. Esa es la verdadera sabiduría. Que nosotros nos recordemos de esas cosas para que le demos verdaderamente la gloria a Él. A Él sea la gloria y la honra, el poder. Ya de adulto, casi mirando la muerte 2 o 3 veces. Pero en la mano de papá siempre estuvo, diciéndole a la muerte, no es tiempo. Así también, yo me ponía a pensar, fue otro punto de sabiduría que viene con Jesús. Y otro punto de sabiduría que viene con Jesús. Por eso dice el Señor que el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Y me pongo a pensar, bueno, uno cuando se casa, me ponía a pensar siendo inconverso y yo me cuestionaba eso. Decía, bueno, uno se casa y cuando se casa le dice al sacerdote, él le dice a uno, te mantendrás puro y solamente para tu esposa y tú para tu esposo y no mirarás a nadie, no desearás a nadie, no estarás. Y uno con semejante bombón al lado dice, sí, es lo único, es lo único. El problema es cuando ya pasan 1 o 2 o 3 años que llegan otros bombones. Eso lo pensaba de inconverso.
El cristiano no tiene por qué estar pensando eso, ¿sí o no, Marcos? Ya se casó, ya metió con las de caminar con esa muchacha, ya. Pero de inconversos yo me acuerdo que yo pensaba eso. Y uno no promete eso. Entonces, ¿qué hacen esa mano de muchachas mandándole saludos a uno y uno diciéndole que bueno? Y no prometíamos eso. Cuando yo me entrego a Jesús, se destapa una nube, se abre una nube, se retira una nube de nuestros ojos. Y así como veíamos a Dios lejos, también veíamos lejos el pecado y las consecuencias del pecado. Y como a nosotros no venía ninguna retribución por el pecado, vivíamos tranquilillos. Robábamos y nos la bebíamos para no gastarnos la mal gastada. Desafiábamos, peleábamos y hacíamos de todo. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, yo vi a Dios muy cerca. Pero también vimos al pecado y sus consecuencias muy cerca. ¿Es que esto es pecado? Es que esto es así. O sea, realmente esto no se puede hacer. Y como Dios está tan cerca, el pecado también lo hace sentir a uno, también se siente muy cerca. Por lo tanto, uno cambia el madrazo por el Dios te bendiga. Uno cambia el robarse algo por ofrendar algo. Porque el pecado ya se ve muy cerca y se ve que las consecuencias pueden ser graves. Y ese conocimiento de lo malo nos va ayudando a salir adelante porque nos damos cuenta en esa inteligencia con Dios que los mandamientos de Dios son reales y no admiten burla de ellos, ni mucho menos. Ahí está la palabra. Los cumple o los cumple. Entonces, al continuar caminando, uno comienza a sacar toda esa cosa que no sirve, todo ese peso que nos asedia, toda esa maldad que nos estorba, todo eso va saliendo. Y a medida que se va yendo toda esa maldad, nos comenzamos a santificar. Y en esa santificación hay gran paz. Pero también observamos que en la vida anterior el pecado no nos hacía ruido ni nos asustaba. Ahora con Jesús nos damos cuenta que el pecado, así como la santidad nos trae paz, el pecado trae consecuencias y las vemos. Entonces, al cumplir los mandamientos del Señor, ¿qué es lo que hay? Paz. Y esa es la inteligencia que tenemos, que sentimos esa paz, que tenemos esa libertad para hablarle a Dios, que tenemos esa libertad para relacionarnos con Dios. Y también tenemos la gran inteligencia para que cuando hacemos algo chueco, como dice el mexicano,
también miremos que lo que nos sucede es simple y llanamente, lo que nos llega es disciplina. Para mí, esa sabiduría, hermanos, no tiene precio. Comprender a Dios. Y si comprendemos a Dios en esta noche, este año será un año de rechupete, de victoria. Ahora escuchaba por allá en una oficina una predicación. Y el predicador decía, es el momento en que Dios te va a levantar. Es el momento en que Dios va a cumplir la palabra. Es el momento en que Dios te va a dar todas las promesas. Y yo pensé, pero entre mí, sí, cabezón, pero si le obedeces a Jehová. Porque de ahí depende la gran victoria. Y las dos virtudes de las cuales hablamos es del temor a Dios. El temor a Dios nos direcciona. Y ojo, toma el temor de Dios. Porque en el temor de Dios es que siempre vamos a tomar buenas decisiones donde haya que tomarlas. Y no vamos a ir como cabritas descabezadas, brincando por todas partes, alambrados. Y cuánta cosa hay. Ya con Jesús, en el temor de Él, pensamos para dar el paso. Y en eso es que disfrutamos la misericordia del Dios viviente. Como te he dicho, si hemos fallado, la palabra del Señor dice, si uno de mis hijos cae 7 veces, 7 veces lo levanto. Pero acuérdate, sus hijos. No el que tiene a Dios como burlesco. Si el justo, ¿qué es un justo? El obediente. Si una persona obediente a los mandamientos del Señor cae 7 veces, 7 veces lo levanto, dijo el Señor. Pero no se les olvide que Dios no puede ser burlado. Ustedes al principio de año abrieron las puertas, iglesia, ustedes abrieron las puertas para que le llegue todo tipo de bendición. Jehová se agradó de esas primicias. La gloria de Jehová llegará sobre ustedes. Solo les toca un paso más. Obedezcan a lo que Él les ha dicho y la gloria de Jehová caerá sobre toda la iglesia en el nombre de Jesús. El camino está listo. Solo vamos a buscar el temor de Dios. Porque el temor a Dios es el que nos evita un mal negocio, un mal yugo, una mala decisión. Hacer lo correcto, tarde que temprano te llamarán un sabio. Eres un sabio. El temor a Dios nos direcciona. El temor a Dios nos coloca en el punto preciso en los dones. Ama el servicio. Y ese amor lo lleva a altas cosas. Pero aplicando ese amor, como dice la palabra. El amor al servicio, a los dones,
no todo es alegría. La Biblia dice claro, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Dónde te dice el amor que si tú amas vas por sobre todo? No, el amor es ceder. ¿Y el amor es qué? Ceder. Vamos a ejercer el don que Él nos dio, no el que tiene otro. No el que a mí me parece, el que Dios me dio. En el temor de Dios sabemos usar la cobertura de Dios. Conocemos autoridades. Conocemos de procesos. Conocemos de momentos. Ese temor a Dios es indispensable. Y el amor de Dios no puede faltar. El amor a Dios es el que nos hace avanzar. Yo voy para 80 años que me las bogo. Y sigo soñando. Quiero avanzar en la obra del Señor hasta que Él me lleve. Amar lo que Dios ama. Temerle a Dios. Aborrecer lo que Él aborrece. Y amar lo que Él ama. El amor a Dios nos constriñe, nos llena de victoria y de bendición. Y no lo olvides, esos milagros de Dios van a llegar a través de ese temor a Dios y de esa adoración continua porque le amas, porque le glorificas, porque le bendices. Y vamos a seguir trabajando en pro de la obra, porque fue lo que el Señor nos dijo. Y Él trabajará en pro nuestro. Dios bendice al dador alegre, y el que le da tiempo a Dios tendrá recompensa en el nombre de Jesús. Por lo tanto, lo que la palabra del Señor dice en esta noche es: si le temes a Dios, confía, los cielos se han abierto para derramar bendición tras bendición. ¿Cuál es el sueño de tu vida hoy? ¿Empezaste el año como? ¿Muy bien o más bien malongo? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo está tu casa? ¿Qué hay de esas personas que se sienten muy bien en el culto, pero cuando regresan a casa vuelven a sentir el mismo vacío que sentían? ¿Sabes una cosa? Dios te trajo para llenar ese vacío, para que la gloria de Él la lleves a tu casa, para que esa unción también esté en tu casa. Un culto no es cualquier cosa. En un culto está la presencia de Dios, porque fue promesa de Él: con dos que se reúnan en mi nombre, yo estoy en medio de los dos. Cuanto más en la congregación, que es la máxima expresión de adoración a Dios cuando el pueblo se reúne. Es algo espectacular. Es la paz de Dios.
Y necesitamos todo este trabajo del conocimiento y de la bendición de Dios y de darle la gloria a Dios. Porque los días son difíciles. Cada día hay más personas enfermas mentalmente. Cada día hay personas más trajinadas en sus pensamientos y en sus cosas. Déjame decirte que Dios tomará tu mente y llevará el control de tu vida como Él ha mandado en el nombre de Jesús. Tu casa no es casa de forastero, tu casa es de la casa de los hijos de Dios, y por lo tanto la gloria de Dios se manifestará y se derramará esa bendición sobre ti hasta que sobreabunde en el nombre glorioso de Jesucristo. Por lo tanto, toda enfermedad mental desaparece y vamos a creer en la sabiduría del Dios Altísimo, porque toda enfermedad mental desaparece en el nombre de Jesucristo. Toda depresión y cosa mala se va, todo resentimiento y cosa mala se va en el nombre de Jesucristo. Y esta iglesia está llena de personas sanas, sanas en el poder de Dios, sanas en el poder de Dios, libres de todo trauma obsesivo compulsivo en el nombre de Jesucristo, porque el poder de Dios libera, el poder de Dios libera, la presencia de Jesucristo libera. En el nombre de Jesús la iglesia está libre. No te olvides siempre de clamarle a Dios. Que multiplique en ti su santo temor. Que siempre te dé miedo ir a hacer lo malo. Y clámale siempre que multiplique en tu corazón el primer amor. El primer amor nos levanta. Y ese temor a Dios nos va a llevar a esa libertad que tanto soñamos. Siento decirte, hoy que Dios te trajo aquí, hoy que Dios que te conectó por esas redes, eres una persona muy amada por Dios. Y Él tiene planes maravillosos para ti. Pero Él abre mi boca diciendo, pero obedézcanme. Fíjense en lo que hacen. Glorifíquenme y avancen en mi nombre, dice el Señor.